Cuanto más dolor, sufrimiento, pérdida, cuanto más sufrimiento experimentamos tú y yo, más fácil se torna. Nos volvemos duros, nos volvemos entrenados para resistir. Pero esto forma también una amargura entre nosotros y nos lleva tal vez a justificar nuestros pecados. Entonces nos tornamos insensibles. Pero no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros entendamos cuál es la forma y cómo se experimentan las situaciones de acuerdo en donde estemos o cómo estemos pasando. Ahí nos da para escoger si escogemos el sufrimiento o escogemos el no sufrimiento. Ahora, nosotros estamos aquí en un entrenamiento aquí en la tierra. Y la amargura, los dolores, el sufrimiento, aún los que son innecesarios, nos llevan a aprender y a entrenarnos. Pero tú y yo debemos entender que tienen un camino mejor. Y ese camino mejor nos hace que podamos disfrutar realmente del aprendizaje, de la escuela diaria que tenemos. Pero resulta que algunas de nosotros, cuando nos tornamos más mayores, de más años, y experimentamos más estas cosas, nos es más fácil entregarnos al dolor, contrario de combatir las situaciones. Nos entregamos al dolor y comenzamos a justificar, y resulta que después, más adelante, vamos a ver la repercusión, vamos a ver el resultado de aquello que no solucionamos. Podemos hasta aprender, porque nos se torna fácil, aprender a esquivar, a esconder, a aparentar todas aquellas cosas que experimentamos inmediatamente. Pero lo que debemos hacer es coger esta experiencia y aplicarla para mejorar nuestra forma de vida. Y si así lo comenzamos a hacer y comenzamos a justificar las cosas en luz, en verdad, en justicia, aunque no queramos hacerlo, lo hacemos por amor y por obediencia al Señor, vamos a conseguir la victoria. Pero tenemos que perseverar en esto para no ver desastre más al frente. Tenemos que perseverar en ello para no ver desastres que nos llevan realmente a tener más dolor. Y el asunto es que nos vamos a tener dolor nosotros y ya es para ese tiempo se ha transferido para nuestras generaciones y ha ido contaminando mucho más. Y allí tenemos que decidir cómo queremos ser recordados, con honor, con honra o con deshonra y dolor. Porque nuestros hijos van a hablar de esto, van a hablar de lo bueno o de lo malo. Van a honrar o van a deshonrar. Pero eso, la verdad, ya nosotros hemos ido. Lo que tenemos que ver aquí es cómo estarán pasando ellos. Si le dejamos una mala enseñanza, van a sufrir el doble de lo que pasamos nosotros. Pero si dejamos una enseñanza buena, van a gozarse con ello. Entonces, el asunto es mantener la fe y hacer cosas maravillosas en Jesucristo. Las zonas que Dios nos enseñó, para que aún en la vejez tengamos herencia y honra, honrando a Dios a través de nuestras generaciones venideras. Pero hay que perseverar en esto. Usted estaría dispuesto a perseverar en la justicia,
en la verdad. Aunque cuando tenga que confrontarlo le produzca dolor. Es mejor así. Es mejor pasar un momento de cara roja, de vergüenza, pero levantar el rostro permanentemente, perseverando diariamente en la justicia. Perseverando diariamente en la justicia. Yo voy a leer aquí un versículo bíblico. Es segunda de Pedro 1:8, dice así. Porque si ustedes poseen estas cualidades en medida creciente, ellas evitarán que sean ineficaces y improductivos en el conocimiento de las políticas y las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. O sea, para que esto acontezca, para que no nos escudemos, para que no nos engañemos, para que no nos entreguemos a la conmiseración por causa de las dificultades, por los momentos difíciles, por el hambre, por la pobreza y por todas estas cosas difíciles que pasamos, por el sufrimiento innecesario algunas veces. Para que no acontezca esas cosas tenemos que practicar lo que aprendemos. Y si lo hacemos, y si nos llenamos de estas cualidades de Jesucristo, andando en verdad, en justicia, sin mentiras, sin tapujos, sin engaños, porque cada vez que hacemos estas cosas, ellas se van acumulando y se van tornando un peso en nuestras conciencias, y ese peso nos daña, nos trae tristeza. Aún eso ayuda para que estos sufrimientos innecesarios se fortalezcan. Pero cuando andamos en la verdad, cada vez que decimos la verdad, podemos pasar momentos de vergüenza, pero vamos a estar con nuestro rostro alto y cada día estaremos más limpios, porque una confesión, una acción de justicia lleva a debilitar otra acción de injusticia. Y vamos siendo liberados a cada momento más. Pero, ¿tú perseverarías en esto? La pregunta es esa. Por eso hay que estar perseverando diariamente en esta justicia, en este amor de Jesucristo, que Él nos enseña, que aprendemos, que tú y yo sabemos diferenciar entre uno y lo otro. Ahora, allí mismo en segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo dice así: por lo tanto, mis hermanos y hermanas, esfuérzanse para confirmar su llamado y elección, porque si hacéis estas cosas, nunca tropezarás. Habla de hermanos y hermanas porque habla directamente para aquellos que conocen. Y aquel que no conoce, yo le diría, esfuércese a andar en justicia. Y le digo, no le diría, le digo, esfuerzo en andar en justicia. Aquí no puedes, no te preocupes, tiene un ayudante, yo te lo presento, es Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo llegas a él? Simple. Tú le dices: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Y me liberaste, me libertaste de la esclavitud, de la injusticia. Tú moriste en la cruz para que yo acepte y tú me liberes. Perdona mis pecados y concédeme la vida eterna. Concédeme la libertad. Concede que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Dile para Él esas cosas. Acéptalo a Él como tu Señor, como tu Salvador. Él claramente. A partir de ahora, tú eres mi Señor y mi Salvador. Aquí está mi alma. Te entrego mi alma en tus manos, Señor Jesucristo. Limpia mi corazón y enséñame tu palabra. Quiero andar en justicia y en verdad. Dile esto diariamente hasta que tú te llenes de confianza y seguridad de que tú ya tienes esta promesa, este negocio cerrado. Pero hay que perseverar diariamente, perseverando diariamente en estas cosas. Porque diariamente tenemos un ataque. Así que es importante que tú y yo entendamos que es algo diario, no es de un momento, un segundo, 2 segundos, no. Es continuo, es una forma de vida, son unas políticas que Jesucristo nos da para que vivamos diariamente.
Entonces, recuérdelo, si haces estas cosas, nunca tropezarás si haces las cosas en justicia, en verdad. Pero no dejándose arrastrar por la comiseración, por el dolor que produce la vida en sufrimiento, por el dolor que produce la pérdida, por el dolor que produce la pobreza de diferentes áreas, material, financiera, espiritual. Así que es importante que usted y yo entendamos esto. Ahora, tiene otro aquí, dice así. Lucas capítulo 8, versículo 15 dice así. Dice, mas la semilla en buena tierra es para los de corazón noble y bueno, que oyen la palabra, la retienen y con perseverancia dan fruto. Pero es una perseverancia diaria, perseverando diariamente en esta justicia, perseverando diariamente en aprender, leer la Biblia, aprender, orar, reunirse con otros que también hagan lo mismo para darse coraje. Pero hay que trabajar diariamente en ello. Bien importante. Yo voy a leer aquí otro versículo que es Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4. Perseverando diariamente, recuerde, estamos queriendo que usted persevere, pero que persevere en la justicia, porque si persevera en la injusticia, vamos a tener problemas. Tú y yo debemos perseverar en la justicia para poder asegurar que nuestra salvación no se pierda y que nuestras generaciones que vienen, ellas también disfruten de eso y hablen, cuenten las historias de sus antepasados con honor y que nos den honra, que honren nuestros nombres, no que traigan deshonra. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4 dice así: más bien, como siervos de Dios, nos recomendamos en todo y en gran perseverancia, aun en penalidades, problemas y angustias. Aún con todo esto, debemos mantenernos firmes en perseverar en la justicia, en el amor, en la verdad, para que nuestras generaciones no sufran. No sufran. Allí en el libro de 2 de Pedro 1:11 dice así: y recibiréis una rica bienvenida en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tú y yo queremos que nos den una bienvenida, que nos aplaudan cuando entremos al reino de los cielos, debemos andar en justicia, en verdad, aún a través de esos momentos injustos que pasamos. No tenemos excusa. Aún en los sufrimientos, aún en dolores, en pérdidas innecesarias, sin sentido, injustificadas, no importa. Debemos mantenernos firmes y no escudarnos para mentir, engañar, robar, sino que tenemos que mantenernos en la justicia y andando en las prácticas y en las políticas que Dios nos ha enseñado a través del trabajo en la cruz, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Recuérdelo, que tú no conoces a Jesús, entonces no importa, tú puedes hacerlo, acéptalo. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados y concédeme la vida eterna. Tú vas a asegurar una vida de felicidad. Acuérdelo, vas a asegurar una vida de felicidad. No te estoy diciendo que vas a asegurar una vida sin pasar desafíos, pero sí vas a asegurar una vida que te va a dar felicidad. Porque vas a saber qué estás haciendo y vas a tener bondad, fuerza y autoridad para sobreponerte a todas las necesidades que tú tengas. Todas, absolutamente todas. Y tendrás los desafíos. Pero así como viene el desafío, vendrá la solución con él. Segunda de Corintios 6:4. Léelo, repásalo, analízalo, llénate de coraje con ello para que tú te asegures. Recuerde, más bien como siervos de Dios nos recomendamos en todo.
Tenemos que recomendarnos como siervos de Dios. Pero para eso tenemos que mostrar ese fruto en gran perseverancia, perseverando diariamente para mantener la justicia, el amor, la verdad, y enseñándole a nuestras generaciones, para que ellas aseguren también la libertad, la salvación, la vida eterna. Pero hay que mantenernos diariamente, perseverando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir que estamos en el camino de luz. Pero no decirlo con nuestra boca, sino que lo digan nuestras acciones. El resultado de nuestro trabajo lo dirá. Porque recuerde que lo leímos en Lucas 8:15, que la buena semilla en buena tierra produce buena cosecha. Bien importante esto. Y es una cosecha que persevera, que se mantiene, que da vida a todos aquellos que se usufruyen de ella. Pero de eso somos responsables tú y yo. ¿Cómo? Aprendiendo, tornándonos efectivamente sabios y entendidos a través de nuestras experiencias, a través de nuestros desafíos, a través de nuestra enseñanza diaria. Porque esto es una escuela donde todos los días aprendemos. Todos los días nos graduamos y todos tenemos diferentes tipos de enseñanza. Somos enseñados de diferentes maneras. ¿Para qué? Porque vamos a tener diferentes responsabilidades, cada uno. ¿Pero para qué? Vamos a esforzarnos para poder asegurar la salvación. ¿Y cómo? Perseverando diariamente, manteniéndonos con alegría, con gozo, sin desanimarnos, sin desencorallarnos, sin perder coraje, con ánimo y alegría, dándole y enseñándole a nuestras generaciones autoridad, sinceridad, confianza, asegurando ellos también en el camino de la justicia, de la luz. Porque no existe ningún tipo de argumento escondido que no haya de ser manifestado. Todo saldrá a la luz. Y no quiero que salga a la luz algo ya al final, cuando no tengo tiempo de resolverlo. Entonces tenemos que desde allá continuar trabajando para dejar todo al día. Dejar todo en orden. Así tú y yo nos aseguraremos en paz, en gozo, en entendimiento, en justicia, en verdad. Y vamos a perseverar en ello diariamente. Da un repaso. Analiza nuevamente la escritura. Recuérdelo. Romanos 5, versículo 2. Recuérdelo bien. Segunda de Pedro 1:8. Lucas 8:15. Segunda de Corintios 6:4. Perseverando con amor, con alegría. Porque Jesucristo está a la puerta. Para ti, que conoces al Señor, anímese y persevere con más alegría y gozo diariamente, independientemente de las circunstancias, sean buenas o malas. Si son malas, pues sobrepóngase. Si son buenas, aproveche y alégrese aún más. Si tú no conoces al Señor, acepta. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y concédeme, Señor amado, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Concédeme la vida eterna, Señor. Y me enseña aún más, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Vale? Dios te bendiga y recuerda, perseverando diariamente. No es trabajo de un día o dos, sino toda hora, en todo momento, continuamente, hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros. La paz de Dios esté contigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La paz del Señor Jesucristo esté en tu casa y contigo.